Autobiografía de San Ignacio de Loyola. Capítulo sexto. Llegado a Barcelona, comunicó su inclinación de estudiar con Gisabel Roscher y con un maestro Adébol, que enseñaba gramática. A entrambos pareció muy bien, y él se ofreció a enseñarle de balde, y ella de dar lo que fuese menester para sustentarse. Tenía el peregrino en Manresa un fraile, que de San Bernardo, hombre muy espiritual, y con éste deseaba estar para aprender, y para poderse dar más cómodamente al espíritu y aun aprovechar a las ánimas. Y así respondió que aceptaba la oferta, si no hallase en Manresa la comunidad que esperaba. Mas ido allá halló que el fraile era muerto. Y así, vuelto a Barcelona, comenzó a estudiar con harta diligencia. Mas impedíale mucho una cosa, y era que, cuando comenzaba a decorar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos, y esto con tanta manera que no podía decorar, ni por mucho que repugnase las podía echar. Y ansí, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo, ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa no me vienen estas inteligencias tan vivas. Y así poco a poco vino a conocer que aquello era tentación. Y después de hecho oración se fue a Santa María de la Mar, junto a la casa del maestro, habiéndole rogado que le quisiese en aquella iglesia oír un poco. Y así, sentados, le declara todo lo que le pasaba por su alma fielmente, y cuán poco provecho hasta entonces por aquella causa había hecho, mas que él hacía promesa al dicho maestro diciendo, yo os prometo de nunca faltar de oíros estos 2 años, en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y como hizo esta promesa con harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. El dolor de estómago que le tomó en Manresa, por causa de la cual tomó zapatos, le dejó y le halló bien del estómago desde que partió para Jerusalén. Y por esta causa, estando en Barcelona estudiando, le vino el deseo de tomar a las penitencias pasadas. Y así empezó a hacer un agujero en las suelas de los zapatos. Íbalos ensanchándolos poco a poco, de modo que cuando llegó el frío del invierno ya no traía sino la pieza de arriba. Acabados 2 años de estudiar, en los cuales, según le decían, había harto aprovechado, le decía a su maestro que ya podía oír artes y que se fuese a Alcalá. Más todavía, él se hizo examinar de un doctor en teología, el cual le aconsejó lo mismo, y así se partió solo para Alcalá, aunque ya tenía algunos compañeros, según creo. Llegado a Alcalá empezó a mendicar y a vivir de limosnas, y después de allí, a 10 o 12 días que vivía de esta manera, un día un clérigo y otros que estaban con él, viéndole pedir limosnas, se empezaron a reír de él y decirle algunas injurias, como se suele hacer a estos que, siendo sanos, mendican. Y pasando este tiempo en este tiempo el que tenía cargo al Hospital Nuevo de Antesana, mostrando pasar de aquello, le llamó y le llevó para el hospital, en el cual le dio una cámara y todo lo necesario. Estudió en Alcalá casi año y medio, y por el año de 24 o en la Cuaresma llegó en Barcelona, en la cual estudió 2 años. El año de 26 llegó a Alcalá y estudió términos de Soto y física de Alberto y el maestro de las sentencias. Y estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales, en declarar la doctrina cristiana. Y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Y muchas personas hubo que vinieron en harta noticia y gusto de cosas espirituales,
y otras varias tenían tentaciones. Como era una que queriéndose disciplinar no lo podía hacer, como que le tuviese la mano, y otras cosas símiles, que hacían rumores en el pueblo, máxime por el mucho concurso que se hacía a donde quiera que él declaraba la doctrina. Luego, como llegó a Alcalá, tomó conocimiento con don Diego de guía, el cual estaba en casa de su hermano, que hacía imprenta en Alcalá, y tenía bien el necesario, y así le ayudaba con limosnas para mantener pobres, y tenía los 3 compañeros del peregrino en su casa. Una vez, viéndole a pedir limosna para algunas necesidades, dijo don Diego, que no tenía dineros, mas abríale un arca que tenía diversas cosas, y así le dio parámetros de lechos de diversos colores y ciertos candeleros, y otras cosas semejantes, de las cuales todas, envueltas en una sábana, el peregrino se puso sobre las espaldas a pedir y fue a remediar los pobres. Acordándome he de temor que él mismo pasó una noche. Como arriba está dicho, había grande rumor por toda aquella tierra de las cosas que se hacían en Alcalá, y quien decía de una manera y quien de otra, y llegó la cosa harta hasta Toledo, a los inquisidores, los cuales venidos a Alcalá, fue avisando al peregrino por el huésped de ellos, diciéndole que les llamaban los ensayalados, y creo que alumbrados, y que habían de hacer carnicería en ellos. Y así empezaron luego a hacer pesquisa y procesos de su vida, y al fin se volvieron a Toledo sin llamarles, habiendo venido por aquello solo efecto, y dejando el proceso al vicario Figueroa, que ahora está con el emperador, el cual de ahí algunos días les llamó y les dijo cómo se había hecho pesquisa y proceso de su vida por los inquisidores, y que no hallaba ningún error en su doctrina ni en su vida, y que por tanto podían hacer lo mismo que hacían sin ningún impedimento. Mas no siendo ellos religiosos, no parecía bien andar todos de un hábito, que sería bien, y se lo mandaban, que los dos, mostrando al peregrino y a Artiaga, tiñese sus ropas de negro, y los otros dos, Calisto y Cáceres, los tiñesen de leonado, y Juanico, que era mancebo francés, podría quedar así. El peregrino dice que hará lo que les es mandado, mas no sé, dice, qué aprovecho hacen estas inquisiciones, que uno tal no le quiso dar un sacerdote a otro día el sacramento porque se comulga cada 8 días, y a mí me hacía dificultad. Nosotros quisiéramos saber si nos han hallado alguna heresía. No, dice Figueroa, quien lo hallarán os quemarán. También os quemarán a vos, dice el peregrino, si no hallaran heresía. Tiñen sus vestes como les es mandado, y de ahí a 15 o 20 días le manda a Figueroa al peregrino que no andase descalzo, mas que se calce. Y él lo hace así quietamente, como en todas las cosas de esa cualidad que le mandaban. De ahí a 4 meses el mismo Figueroa tornó a hacer pesquisa sobre ellos, y ultra de las sólitas causas. Creo que fuese también alguna ocasión que una mujer casada y de cualidad tenía especial devoción al peregrino, y por no ser vista venía cubierta como suelen en Alcalá de Henares, entre 2 luces a la mañana al hospital, y entrando se descubría, y iba a la cámara del peregrino, mas ni de esta vez le hicieron nada, ni aun después de hecho el proceso les llamaron, y ni dijeron cosa alguna de lo que contó Bustamante.
De ahí a otros 4 meses que él estaba ya en Castilla, fuera del hospital, viene un día un alguacil a su puerta y le llama y dice: «Veníos un poco conmigo». Y dejándole así en la cárcel, le dice: «No salgáis de aquí hasta que se os ordena otra cosa». Esto era un tiempo de verano, y él no estaba estrecho, y así venían muchos a visitarle. Y hacía lo mismo que libre, de hacer doctrina y dar ejercicios. No quiso nunca tomar abogado ni procurador, aunque muchos se ofrecían. Acuérdase especialmente de doña Teresa de Cárdenas, la cual le envió a visitar, y le hizo muchas veces ofertas de sacarle de allí, mas no aceptó nada, diciendo siempre: «Aquel por cuyo amor aquí entré me sacará, si fuere servido de ello». Uno, y era confesor. 17 días estuvo en la prisión, sin que lo examinasen ni él supiera la causa de ello, al fin de los cuales vino Figueroa a la cárcel y le examinó de muchas cosas, hasta preguntarle si hacía guardar el sábado, y si conocía dos ciertas mujeres, que eran madre e hija, y de esto dijo que sí, y se había sabido de su partida antes de que partiesen, y dijo que no, por el juramento que había recibido. Y el vicario entonces, poniéndole la mano en el hombro con muestra de alegría, le dijo: «Esta era la causa por que sois aquí venido». Entre las muchas personas que seguían al peregrino había una madre y una hija, entrambas viudas, y la hija muy moza y muy vistosa, las cuales había entrado mucho en espíritu, máxime la hija, y en tanto que, siendo nobles, eran idas a la Verónica de Jean a pie, y no sé si mendicando y solas, y en esto grande rumor en Alcalá, y el doctor Ciruelo, que tenía alguna protección de ellas, pensó que el preso las había inducido, y por eso le hizo prender. Pues como el preso vio que lo habían dicho, el vicario le dijo: «¿Queréis que hable un poco más largo sobre esta materia?». Dice: «Sí». «Pues habéis de saber», dice el preso, «que de estas dos mujeres muchas veces se han instado para que querrían ir por todo el mundo a servir a los pobres por unos hospitales y por otros, y yo las he siempre desviado de este propósito, por ser hija tan moza y tan vistosa, etc. Y les he dicho que, cuando quisiesen visitar a los pobres, lo podían hacer en Alcalá, y ir a acompañar el Santísimo Sacramento». Y acabadas estas pláticas, el Figueroa se fue con su notario, llevando escrito todo. En aquel tiempo estaba Calixto en Segovia, y sabiendo de su prisión, se vino luego, aunque recién convalecido de una grande enfermedad, y se metió con él en la cárcel. Mas él le dijo que quería mejor ir a presentar al vicario, el cual le hizo buen tratamiento, y le dijo que le mandaría ir a la cárcel, porque era menester que estuviese en ella hasta que viniesen aquellas mujeres, para ver si confirmaban con su dicho. Estuvo Calixto en la cárcel algunos días, mas viendo al peregrino que le hacía mal a la salud corporal por estar aún no del todo sano, le hizo sacar por medio de un doctor amigo mucho suyo. Desde el día que entró en la cárcel el peregrino hasta que lo sacaron, se pasaron 42 días, al fin de los cuales, siendo ya venidas las dos devotas, fue al notario a la cárcel a leer la sentencia y fuese libre, y que vistiesen como con los otros estudiantes, y que no hablasen de las cosas de la fe, dentro de 4 años que hubiesen más estudiado, pues no sabían letras, porque a la verdad el peregrino era el que sabía más, y ellas eran con poco fundamento, y esta era la primera cosa que él solía decir cuando le examinaban. Con esta sentencia estuvo un poco dudoso lo que haría, porque parece que le tapaban la puerta para aprovechar a las ánimas,
no le dando causa ninguna, sino porque no había estudiado. Y en fin, él se determinó a ir al arzobispado de Toledo, Fonseca, y poner la cosa en sus manos. Partióse de Alcalá y halló el arzobispo en Valladolid, y contándole la cosa que pensaba fielmente, le dijo que, aunque no estaba ya en su jurisdicción, ni era obligado a guardar sentencia, todavía haría en ello lo que ordenase, hablándole de vos como solía a todos. El arzobispo le recibió muy bien, y entendiendo que deseaba pasar a Salamanca, dijo que también en Salamanca tenía amigos y un colegio. Todo lo he ofrecido, y le mandó luego en C saliendo 4 escudos.